Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Vamos a apelar un poco a que cada uno de los que están escuchando puedan abrir su pensamiento para tratar de analizar lo que les voy a decir, en función de que ayer ocurrió un episodio en la ciudad de Buenos Aires que fue comentado durante toda la jornada de ayer, que va a seguir durante todo el día de hoy y posiblemente hasta el lunes de la semana que viene, donde vamos a escuchar las más insólitas versiones acerca del desalojo de un grupo de la 9 de julio. La Secretaría de Inteligencia de la Argentina, que fue creada para efectuar tareas de contrainteligencia, es decir, para espiar a los que nos espiaban, se fue transformando durante los distintos periodos que administraron los militares del país en una organización de espionaje interno. Pero en los diversos turnos democráticos no se perdió la práctica, se siguió aprovechando de los archivos, de los cruces telefónicos, de las escuchas, de los personajes que en ese momento del gobierno democrático de turno eran la oposición. Entre los muchos dirigentes que fueron a parar cuando regresó la democracia a la administración de la Secretaría de Inteligencia, hubo desde dirigentes políticos, empresarios, el caso de la época de la Rúa, abogados, como el caso de la época de Menem, y toda clase de manifestaciones hasta llegar a hoy, a esta AFIP, nuevo nombre de la vieja CIDE, donde hay un representante de jugadores de fútbol. En pocos casos fueron a parar a la central de inteligencia del país personas especializadas y por lo tanto los que eran de carrera terminaron manejando a sus jefes y haciendo el trabajo que los jefes le pedían, pero también el trabajo que ponía en un brete a la propia jefatura. Antiguamente los secretarios de Estado de inteligencia se desayunaban con el presidente, les llevaban pocas líneas y le decían, mire presidente, está pasando esto, y era una especie de resumen periodístico de las cosas que podían pasar, de las que estaban pasando, de las que eran públicas y las que no eran conocidas. Pero la Secretaría fue utilizada para cualquier cosa. Desde la época más funesta del 55, donde inventaron a un agente Pérez Gris que tenía que asesinar a Perón, pasando y que terminaron matando a Satanowski porque creían que las acciones que Satanowski tenía del diario La Razón eran de Perón, hasta las cosas más insólitas e inverosímiles. En uno de estos periodos, cuando un abogado manejaba la Secretaría de Inteligencia en la época de Carlos Saúl Menem, apareció el Grupo Quebracho. A partir de allí, hubo una cantidad de episodios que no se supieron muy bien quién los ordenaba, ni si efectivamente este grupo, como se instaló en los comederos políticos, pertenecían a la Secretaría. Pero lo cierto es que en época de Alfonsín ya había ocurrido un episodio de violencia creado por la CIDE cuando quemaron una sastrería para echarle la culpa a una movilización de Ubaldini, cosa que fue descubierta y que fue un escándalo de aquel momento, como tantas otras cosas que fueron pasando en la Argentina, donde si tomáramos a cada uno de los presidentes y acompañáramos con una investigación de asesinatos raros que pasaron en el país durante esas gestiones, no lo podríamos creer. Entonces, cuando se había cambio de gobierno, se transformaban en mano de obra desocupada. En la época de Anzorregui, que era el abogado que Menem había puesto a la Secretaría, el presidente había hecho un acuerdo, cuando era candidato, con Montoneros,
que no solo habían colaborado económicamente para la campaña, sino que además algunos de sus cuadros terminaron trabajando en la Secretaría. Galimberti era el encargado de pagarle a los periodistas que iban a buscar el sobre para defender al gobierno de Menem en una oficina de la calle Viamonte que pertenecía a la Secretaría de Estado. Y le digo todas estas cosas, que son las que habitualmente no trascienden, para que ustedes sepan que no todo lo que vemos es como lo vemos. Ayer, Macri tomó un teléfono, lo llamó a Rodríguez Larreta y le dijo: estoy harto de los piquetes, ¿qué esperás? Y Rodríguez Larreta, con la policía de la ciudad, desalojó donde había unas 2.000 personas y el 80% apenas llegó la policía se fue pacíficamente. El resto se quedó allí, habían pactado retirarse y no se quisieron retirar, y era comandado por Quebracho. ¿Quién maneja hoy a Quebracho? ¿Responde a la vieja secretaría del gobierno que se fue? Cuando hubo la transferencia de la secretaría, ¿no se transfirió la organización? ¿O lo que pasó ayer, tapándose el rostro y con palos, y provocando el desalojo, hace que dos puntas de la grieta se aplaudan entre sí? Entre los que dicen Macri reprime y entre los que dicen y mandan el mensaje, ojo piqueteros, que el gobierno los va a reprimir. Es para que lo piensen, no solamente para que lo compartan, coincidan o no. No pedían nada que se pudiera satisfacer. Estaban allí porque querían estar allí ejerciendo violencia para justificar las dos cosas. Los que salían a la calle tapándose la cara y con palos no luchaban por la justicia social, no estaban pidiendo por los humildes, estaban creando un clima de confusión para justificar lo otro, que salieran y los desalojaran, para instalar que el desalojo es una represión indiscriminada. No hay que dejarse engrupir ni arrastrarse por las corrientes de un lado o del otro, porque, repito, no lo que vemos es la realidad, sino lo que pasa debajo o detrás de lo que no vemos. ¿Quién maneja Quebracho? Si tuviéramos la respuesta de quiénes les dan las órdenes a Quebracho, sabríamos para quién trabajan. Espeche se despegó hace tiempo porque sabe que un problema más terminaba en la cárcel. ¿Quién está detrás de Quebracho? Los periodistas que defienden al gobierno de Macri dicen que era el kirchnerismo duro, que estaba en la calle, la cámpora y no sé cuánta otra cosa. Macanas. Macanas. Había gente humilde de verdad que la llevan sin saber muy bien a dónde la estaban llevando, que se retiraron en el 80% cuando vieron a la policía en paz, y el grupito que se quedó no quería ninguna negociación, quería el caos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para justificar que en casos y en tiempos futuros a las otras organizaciones sociales se le va a aplicar lo mismo. ¿Se preguntaron ustedes por qué durante el gobierno de Cristina, cuando todo estaba en paz, solamente creo que fue este programa que tiró una alerta, aprobaron la ley antisubversiva cuando no había ningún motivo para ninguna cosa, y le dejaron servido con esa ley al gobierno que ahora viene la aplicación de lo que aprobó por mayoría el Frente para la Victoria? ¿Por qué hicieron eso? ¿Para qué aprobaron esa ley? ¿Cuáles eran los motivos para aplicar esa ley? Aquel día dijimos, ¿será que el plan económico no cierra y habrá que aplicar la represión? Y no era creíble, porque no tenía por qué imaginar o pensar eso en un gobierno que hablaba todo el día de democracia. Y si hablaban todo el día de democracia, ¿por qué votaron la ley antiterrorista? Nunca lo explicaron.
pero se la dejaron servida para este turno. Por eso reflexionen cada uno en su casa, o donde están escuchando, y no importa si coinciden o no coinciden con este análisis, le estoy dando razones para que ustedes piensen que las cosas no son como nos están mostrando. Y hay que tener mucho cuidado. Miles de humildes se movilizaron el otro día al Ministerio de Trabajo y no hubo un solo problema. Y no hubo nadie con la cara tapada. Nadie llevaba palos y nadie llevaba piedras en la mochila. Por eso es imprescindible que el pueblo argentino se dé cuenta que lo están usando con mensajes todo el tiempo del caos que benefician a pocos. Y que aquellos que quieren, cuando la flexibilización laboral ya llegue a su extremo, justificar la represión, estos grupos le están abriendo el camino para decir, ven que hay que desalojarlos a todos, ven que hay que actuar con violencia. Ayer escuché de todo, y escuché las quejas porque las brigadas, que andan siempre de civil, estaban vestidos de civil y detenían a la gente. ¿Y qué querían? ¿Que se pongan una gorra, un cartel que diga soy policía y te voy a meter preso? Es una sociedad muy complicada la nuestra, y sobre todo los periodistas, que primero piden poder transitar y que después dicen, ¡qué represión bárbara! Le fueron a pedir por favor 2 veces que se fueran y no se fueron. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué podían hacer? Y además, el jefe de gobierno de la ciudad, que no lo quería hacer, lo llamó el presidente harto y le dijo, hace algo de una vez. Y entonces Rodríguez Larreta se dio cuenta que era la 3ª vez que Macri lo llamaba al orden por ese tema y ordenó el desalojo. Pero ojo donde se engancha cada uno, ojo lo que cada uno cree, porque así como nos cuentan películas de distintas cosas, nos van a contar de los represores y de los pobres reprimidos. Se tapaban la cara y andaban con palos. A lo mejor porque cuando van a cobrar alguna oficina no quieren que los reconozcan. Como decía Américo Barrio, ¿no le parece?